Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre estoy muy contento de poder estar con ustedes en sus hogares. Me acompaña esta noche Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Muy buenas noches, Héctor. Gracias por estar conmigo aquí. Gracias a ti por invitarme, como siempre. Mañana, a menos que no haya un cambio, se supone que en la agenda de la Cámara de Diputados debe estar como primer punto, dada la importancia que reviste para la Cámara, para el Congreso en sentido general y para la actividad política, hablando en sentido general, ¿no? Es la aprobación o la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley de Partidos Políticos tal como ha sido aprobada por el Senado. Recordarán que hace algunos días el Senado aprobó en segunda lectura ese proyecto de ley que ha estado caminando sin cesar por los pasillos del Congreso de la República con un elemento nuevo, que es el elemento que significa o que ordena o que dispone o que obligaría a los partidos políticos a celebrar sus primarias para la selección de sus candidatos de una manera universal y abierta, es decir, que tendrían que escogerse de manera simultánea con todos los demás partidos y con el padrón electoral de la Junta Central Electoral, por la sencilla razón, según lo ha aprobado el Senado, de que es el más confiable o el único confiable, porque todo el mundo sabe que los padrones que dicen los partidos que poseen no se corresponden con las realidades. Así es, Miguel. Los diputados están en la obligación, hablando del procedimiento que tienen que seguir, ¿verdad? Tienen que conocer el proyecto porque lo que se... Pero no necesariamente mañana, ¿no? Lo deben conocer, debe aparecer en la agenda, porque tan pronto una de las cámaras aprueba una ley en dos lecturas, la otra cámara en su próxima sesión tiene que incluirla. Pero yo creo que van a nombrar, para darle tiempo o para dilatar la aprobación, le van a nombrar una comisión. Eso es uno de los escenarios posibles. De hecho, la comisión está designada, porque recuerda que en esta legislatura, en vez de continuar con el método anterior de la comisión bicameral que presidía Aristides Victoria Yep, senador, lo que se hizo en esta ocasión fue que cada cámara seleccionó su propia comisión especial. Entonces ahora, como se aprobó en dos lecturas en el Senado, el presidente de la Cámara tendría la opción de conocerlo de inmediato, de que el hemiciclo se aboca a conocerlo, pero la otra opción sería enviarlo a comisión, y lo más lógico es que se envía a esta comisión especial que ha sido designada y que encabeza el diputado Henry Merán. A mí me pareció muy raro el hecho de que, habiendo existido o existiendo una comisión bicameral, es decir, una comisión integrada por senadores y diputados, se decidiera que cada cámara en particular iba a tener una comisión que lo va a estudiar. Eso es una forma de dilatar un proyecto de ley, porque cuando es una comisión bicameral, se supone que las opiniones, una vez se rinde un informe, ese informe tiene la acogida de una cámara y de la otra, aunque en la discusión en cada cámara puedan surgir discrepancias o puedan surgir diferencias que obliguen a una modificación de un artículo o a cambiar el texto o a cambiar la redacción de un texto, que a veces necesariamente no significa cambiar un texto, ¿no? Pura y simplemente es una cuestión de estilo. Vamos a ver ahora qué opina esa comisión, o si el presidente de la Cámara decide proponer que se crea otra comisión, porque probablemente se puede inferir o se puede llegar a la conclusión de que esa comisión ya está prejuiciada con relación a lo que aprobó el Senado. Eso podría suceder, ese es otro escenario no muy probable, pero está dentro de las posibilidades. Sí, esa comisión bicameral realmente había hecho un trabajo que toda la sociedad le reconoció, incluso uno llegó a pensar que por fin se iba a aprobar. ¿Te refieres a la bicameral? Sí, la comisión bicameral que encabezaba Aristides Victoria Yep. O sea, fue un proceso muy amplio, se escucharon a todos los sectores, se incluyeron todos los aspectos que se habían estado discutiendo durante todos estos años, que debía contener la ley de partidos. Finalmente vino el tranque con el tema de las primarias, se fue al Comité Político del PLD y luego el Comité Político del PLD, después de un tiempo en el que no se pudieron poner de acuerdo, acuérdate de la fórmula esa de los juristas que nunca se dio, finalmente volvió a donde tenía que estar, a la Cámara, a las cámaras legislativas, y entonces ahora en esta legislatura se ha adoptado este esquema
de las dos comisiones, como tú dices, que lo que uno interpreta es que era una táctica dilatoria. No, y además lo que aprobó el comité político es dejar en libertad a todos sus miembros en el Congreso para que votaran conforme a su conciencia. Sin embargo, 34 diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que son seguidores de la línea o seguidores del presidente de esa organización y el 3 veces presidente, doctor Leonel Fernández, decidieron actuar en bloque, es decir, oponiéndose y emitiendo un comunicado expresando su desacuerdo con este proyecto. Cabe suponer que si la Cámara mañana aborda el tema y no se envía primero a una comisión, esos 34 diputados van a votar conforme a lo que ya expresaron en ese comunicado, es decir, de oposición a que las primarias sean abiertas. Eso naturalmente puede profundizar las diferencias que están perturbando la armónica relación interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, a diferencia del comportamiento histórico que ha tenido frente a situaciones como esa organización política en el gobierno desde el 1996, con una sola excepción del cuatrienio 2000-2004, cuando le tocó gobernar al PRD bajo la presidencia del ingeniero Hipólito Mejía. Yo creo que, a pesar de que tengo información de muy buena fuente, Héctor, de que muchos diputados, incluso dentro del PLD, que no parecían favorecer las primarias abiertas, han comprometido su voto a favor de esa modalidad de elección de candidaturas a nivel de los partidos. Y obviamente han surgido voces en partidos de oposición, como el Partido Reformista y muchas otras organizaciones, que se han expresado, incluso del PRM, que se han expresado públicamente a favor de ese modelo de elección, por entender que todos los vicios y todas las prácticas, de alguna manera, que caracterizan la actividad política en el país, tienen su origen en la forma en que se escogen los dirigentes y los candidatos de los diferentes partidos, que no le dan oportunidad a la gente. Por ejemplo, tú eres un líder comunitario, tú eres un líder de opinión, un ejemplo, ¿no? Tú decides y tu comunidad te visitan en tu casa y te piden, ¿por qué tú no te postulas para el Congreso? Y te convence de que tú puedes ser una buena opción. Bueno, lo primero es que tú tienes que inscribirte en un partido político. Y segundo, como tú eres nuevo y estás expresando tu decisión de acogerte al ofrecimiento que te hacen, los que pueden votar por ti, porque se vota por distrito, ¿no? En el país, en lo que tiene que ver con el Congreso y los concejales, que son los regidores. Sí, entonces tú no tendrías oportunidad de ganar ahí si se hacen primarias cerradas, porque son círculos muy cerrados, que están controlados por una dirigencia que no se mueve, que ha estado controlando los resortes de los partidos políticos desde que uno tiene memoria de ellos, y entonces esa es la traba principal y el candado que le han puesto para que entre gente nueva a los partidos y puedan sustituir esas opciones viejas que ya no representan ninguna opción para nadie, ni siquiera para los propios militantes de esas organizaciones políticas. Y eso es lo que trata de evitarse con las elecciones, con las primarias abiertas, con un padrón de la Junta Central Electoral. Porque como yo he dicho aquí en varias oportunidades, el problema es que más del 60%, probablemente el 70% de los ciudadanos dominicanos no militan en partidos políticos. Entonces no tienen posibilidad, con las primarias cerradas, de influir en la elección de los candidatos. Y ocurre que después tienen que ir a las elecciones, que son universales y con el padrón de la Junta Central Electoral, para votar por candidatos que a lo mejor no son de su simpatía y no les representan ninguna posibilidad de cambio. Entonces yo creo que eso tiene que comenzar a cambiar un día. Así es, Miguel. En la Cámara de Diputados, ahora cuando llegue el proyecto, sea mañana o cuando sea que se vote, va a ser interesante la votación del Partido Revolucionario Moderno, o sea, cómo van a votar esos diputados. Yo no creo que haya un interés marcado de los diputados, digo de ellos a nivel individual, de votar en contra de las primarias abiertas, sino que hay una línea, entre comillas, del partido. Digo entre comillas porque tampoco se ha definido con mucha claridad que esa es una posición institucional del partido, aunque quizá para objetar
la propuesta que ha venido esta vez del oficialismo, ha venido esta vez del sector que el Partido de la Liberación Dominicana encabeza Danilo Medina, pues ellos se están oponiendo. Pero varias figuras del PRM, que antes eran del PRD, habían apoyado abiertamente el sistema de las primarias abiertas, comenzando por el presidente Hipólito Mejía, que promulgó la ley de primarias en el 2002, pero que también en el 2013 encabezó una comisión de dirigentes entonces del PRD que visitaron a Danilo Medina en el despacho, en su despacho en el Palacio Nacional, y le presentaron una propuesta de ley de partidos políticos que incluía las primarias abiertas. Ahí en esa comisión estaba también doña Milagros Ortiz Bosch, Orlando Remera, varios dirigentes del PRD en ese momento que ahora son dirigentes del PRM. Y Hipólito Mejía nunca se ha opuesto realmente a las primarias abiertas. O sea, todavía en este proceso... Parece inclinado. Sí, parece inclinado, y vemos al vocero, a su vocero oficial, Eddie Olivar, y él nunca lo ha desautorizado. Eddie Olivar es uno de los defensores más vehementes del sistema de las primarias abiertas. Incluso lo ha hecho públicamente y muy recientemente, en medio de la polémica que existe alrededor de si se aprueba con primarias abiertas o se deja con primarias cerradas. Yo pienso que la votación, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que cómo vote el Partido Revolucionario Moderno cuando se discuta en la Cámara de Diputados esa moción o ese proyecto de ley ya aprobado por el Senado, sería sumamente interesante porque evidentemente no es un partido con un solo líder, es un partido que tiene dos liderazgos muy fuertes. Uno que ya ha sido candidato presidencial y que parece ser la figura indicada para ser nuevamente el candidato, y otro que ha sido presidente de la República en situaciones muy difíciles para el país, como todo el mundo recuerda, y que sigue siendo un líder importante, muy popular dentro del PRM e incluso fuera del PRM, porque sin lugar a dudas Hipólito Mejía es un hombre de mucho carisma, que despierta mucha simpatía en la gente, aunque esa simpatía necesariamente no se traduce en un apoyo político en el caso eventual de una candidatura, pero es un hombre que yo creo que todo el mundo, todo el que lo ha tratado lo aprecia. Puede estar en desacuerdo con algunos de sus métodos o con algunas de sus ocurrencias, que a veces parecen como traídas de la estratosfera, pero es un hombre muy amable y es un tipo que todo el mundo aprecia, incluso, y no creo que tenga enemigos. Puede tener su tasa de rechazo, que evidentemente la tiene, después de haber sido presidente de la República en un periodo muy difícil con la crisis bancaria que sacudió su administración a mitad del trayecto y todo eso, y que le hizo mucho efecto al final de cuentas y dañó todos sus planes económicos, sin lugar a dudas. Pero yo creo que a pesar de esa tasa de rechazo, que según algunas encuestas es muy alta, es un hombre que despierta mucha simpatía. Y mira, el PRM salió muy bien de su proceso interno, en parte, yo diría que fundamentalmente por esa armonía que han mantenido Hipólito Mejía y Luis Abinader, que son los dos principales líderes de ese partido. Fue muy criticado, o sea, algunos sectores criticaron el hecho de que ellos prácticamente impusieron los candidatos, pero yo creo que fue la mejor salida para ellos. Entonces, luego de haber salido tan bien ese proceso interno, en esa convención en la que se renovó la directiva a nivel general, no solamente a nivel de presidente y vicepresidente, sino en direcciones locales y municipales, ahora tienen un reto. Ellos tienen que tener mucho cuidado con el manejo que le dan a este tema de la ley de partido en el Congreso, porque eso podría provocarse, podría originar una decisión un conflicto interno que ellos podrían evitar si lo manejan de manera adecuada. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.